Competencias básicas para los desafíos actuales. El disertante es contador público y licenciado en Administración de la Universidad Nacional de Córdoba. Es magíster en Dirección y Gestión Pública Local, Universidad Carlos III de Madrid, España. Director de la especialización en Alta Gerencia Pública y director de la Diplomatura en Innovación y Calidad en la Administración Pública. Profesor también en materias de grado y posgrado en la Universidad Católica de Cuyo. Investigador de trabajos relacionados a la gestión de calidad pública y a la planificación estratégica. También trabajó en distintos organismos públicos como la Municipalidad de Rawson, Ministerio de Hacienda, Agencia San Juan, Desarrollo de Inversiones y también en la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público. Actualmente se desempeña como asesor académico del Instituto Técnico Superior en Seguridad Pública. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a David Martín. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser lo más breve posible y principalmente hay un coffee, así que lo que pueden aguantar unos minutos más, también eso es bueno. La idea de esta exposición, al tener tanto dato duro en los otros, es hablar un poco de las competencias blandas, en forma rápidamente, por lo menos algunas ideas, fuerzas que hemos tenido, que hemos evaluado nosotros en todos estos años de experiencia. Un poco para que vean de dónde tomamos toda esta información y toda esta experiencia. Se basa en dos organizaciones que compartimos, el equipo de conducción de la universidad, que es una organización OTSE, que es una organización que desarrolla metodología de planificación y trabaja en competencia, que tiene 25 años desarrollando hábitos positivos y organizaciones principalmente en Buenos Aires, Mendoza y San Juan. Y bueno, la experiencia en la universidad, el equipo de la universidad, en donde nos juntamos un equipo, donde se creó el Instituto de Desarrollo Sostenible, donde se hicieron diplomaturas, donde se hicieron especializaciones. Todo esto interrogante de hace 20 años es un poco la experiencia que tratamos de presentar en esta muy breve exposición. Acá he tratado de graficar, para ser muy corto con las palabras y estar bastante en lo gráfico, el entorno, que lo han dicho muy bien los anteriores expositores, el entorno VICA de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ya evolucionó a un entorno Bani, que es más frágil, que es más ambivalente, que es no lineal. O sea, el entorno en que estamos realmente es cambiante, pero al extremo, digamos, e incluso el Bani habla de fragilidad, habla de ansiedad. Es muy interesante cuando se estudian estos marcos conceptuales, cómo tenemos que estar preparados para afrontar estos marcos conceptuales. Y en esto creemos que las competencias más críticas, digamos, para desarrollar, con la ayuda de la inteligencia artificial, acá he tratado de hacer todos los gráficos con inteligencia artificial, algunos me han salido, otros no. Más o menos me ha salido igual, es como la relación que tengo con mi esposa, algunas veces bien, otras veces mal, pero va queriendo. Entonces la gestión estratégica, la capacidad política, la verificación y el aprendizaje continuo, el trabajo en equipo y la coordinación por enfoque, todo direccionado al bien común, que es la importancia de la administración pública, ¿no? La dirección al bien común. Si empezamos con la gestión estratégica, la historia argentina muestra la capacidad del voluntarismo que tenemos los argentinos, pero la poca planificación, eso no hace falta aclararlo mucho. Nuestra historia lo demuestra con la constante prueba y error que tenemos los argentinos. Esto sería en forma ideal, digamos, lo que es una gestión estratégica y lo que enseñamos en la especialización, digamos. Y el primer planteo que hacemos, si es fácil hacer esto en la administración pública. Entonces, voy a tirar algunas preguntas, si para ustedes es fácil o no es fácil. Trabajar todos estos conceptos, todos estos indicadores, todo estos seguimientos en la administración pública. Algunas recomendaciones que creemos que pueden facilitar esta gestión estratégica es proyectar una visualización detallada y participativa y compartida como si estuviéramos viendo la misma película en el futuro. O sea, yo me imaginaba el jefe de la repartición de este lado comentándole a sus funcionarios cómo tendría que estar esa repartición de acá a 2 años y que lo contara como una película realmente vivida, con un gran marco de detalle para que las personas se pudieran apropiar de esa visión. Eso es una herramienta que utilizamos mucho y creo que es muy significativa si a ustedes les sirve. El ejercicio que les pido que lo hagan ustedes es
que comparen, o sea, que soliciten un audio de 5 minutos a sus compañeros, a sus jefes y a sus subalternos de cómo ven la organización dentro de 2 años. Un WhatsApp de 5 minutos, lo recopilan y después lo comparan. Y bueno, van a ver ahí la gran diferencia que hay entre uno y otro y la energía perdida que estamos haciendo por este tema de no tener una visión compartida. Un caso, una opinión personal, no estoy diciendo si está bien o está mal, sino estoy viendo la agilidad que tiene, la rapidez que tiene, mejor dicho, el gobierno nacional de imponer agenda. No estoy juzgando si la agenda es buena o es mala, sino que tiene una rapidez impresionante del día a día de imponer temas. Yo creo que eso se debe en gran medida a que la mayoría de los funcionarios saben la dirección para dónde van. O sea, eso creo que es una de las virtudes que destaco del punto de vista de la gestión, que cuando los funcionarios saben para dónde van es mucho más rápido todos, y mucho más rápida las decisiones, mucho más rápido los estudios. Cuando los funcionarios no saben para dónde van, bueno, todo se hace mucho más lento. El tema de transiciones ordenadas, que bueno, lo hablamos mucho con Diego y que va a ser un proyecto de investigación también de este año, es analizar qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, o sea, tratar de no comenzar todo de nuevo. Este gráfico me gustó mucho porque parece que en Argentina estamos jugando al Jenga, digamos, todo cada 4 años. Tiramos todo y volvemos a armar el Jenga, digamos, siendo que podríamos tener algunas políticas públicas ya acordadas, digamos, y ser un poquito, dialogar un poco más, ¿no? En forma transversal. Otro de los puntos que me pareció importante, que es enfocarse en las necesidades reales y demandadas. Bueno, ustedes deben tener 10.000 ejemplos, a mí se me agolpan la cantidad de obras y la cantidad de políticas públicas o que no son demandadas por la sociedad o que no son necesarias, o sea, que no son demandas reales o que la sociedad no lo demanda. Entonces esto hace tener mucha pérdida de recursos y de inversiones que no solucionan problemas reales. Esta es una de las cuestiones puntuales que siempre enmarcamos tanto en las capacitaciones, de ser realista a la hora de proponer alguna acción de política pública. Otra recomendación que les damos, y que esto un poco lo hemos analizado en las distintas investigaciones, tuvimos una investigación muy linda en el Premio Provincial a la Calidad, con varios casos de éxitos, y la mayoría coincidían en el seguimiento. En el seguimiento de lo planificado era como la acción común a todas estas reparticiones que tenían un sistema de gestión de calidad implementado. Poco para que vean la necesidad de este seguimiento, a mí me gusta visualizarlo como si fuera una fragata que está en el puerto de Buenos Aires, ¿no? Nosotros tenemos el timón de la fragata y queremos llegar a Europa. Y no tener seguimiento es como poner el timón, digamos, perfectamente alineado para llegar al puerto, no sé, de Portugal, y salir con la fragata e irse a dormir durante 10, 15 horas a ver dónde está la fragata en ese momento. Es más o menos lo que pasa en una administración pública cuando no hay seguimiento, cuando no hay reuniones de gestión, cuando no hay reuniones bueno, con los jefes y con los subalternos. Pasa exactamente lo mismo, o sea, en 10 días estamos en cualquier lado, menos donde queríamos estar. Ese por un lado, una primera competencia que creemos muy importante, quizás la más importante. Una segunda, quizás no menos importante, que es la verificación de información con fuentes confiables. Acá hay un dato que nos trae una de las organizaciones en las cuales nos hemos formado, que generalmente hay una gran diferencia entre nuestra imaginación y la realidad objetiva, que se fundamenta en nuestras limitaciones para registrar la realidad tal cual es y la complejidad de la misma. O sea, muchas veces nos creemos semidioses, que podemos registrar y podemos tener toda la información de la realidad, registrarla tal cual y proceder en consecuencia. Y la realidad nos muestra que no, que la realidad es muy compleja y nosotros somos muy limitados. Por eso creo que la competencia de verificación de información es una de las más críticas, más en la administración pública y más en la cultura argentina. Un poco este gráfico me gusta porque los jefes están interpretando algo y están fantásticos haciendo el diseño de cómo va a desarrollar la dirección en los próximos días, y los hechos son otros, ¿no? Los hechos por ahí, los indicadores, la medición, bueno, indudablemente que hay algunos que no están muy comprometidos, otros que se están
serruchando, etcétera, etcétera. Entonces lo que nos dice el principio es que la realidad es lo que es, no lo que me imagino. No es lo que me imagino. Tengo que ir a la fuente y verificar la realidad como es. Y la pregunta que les tiro para esta competencia es si en el día a día del trabajo sabemos separar el hecho objetivo de nuestra interpretación. O sea, nos dejamos llevar por el chismerío, el primero que nos cuenta algo, qué sé yo, o vamos a las fuentes confiables, al indicador, a la medición, al impacto que tuvo realmente esa política pública para ver si le ponemos más recursos o no. Son dos formas de funcionar totalmente distintas. En la verificación de información, el gran problema por ahí que tiene en diagnóstico esta organización OTSE, que hace 25 años está estudiando la cultura argentina, es que generalmente actuamos en forma, podríamos decir, atolondrada, en el sentido de que tenemos un problema, un objetivo más o menos abstracto, no muy claro. Me imagino la solución o pido a mano a alguien que tenga a mano que me diga un par de ideas y ejecuto. Entonces, la probabilidad del éxito disminuye muchísimo, el probabilidad de error disminuye mucho, el desperdicio, el malgaste de recursos económicos y emocionales también es muchísimo. Ustedes lo verán en sus reparticiones que por ahí hay un desgaste excesivo de recursos personales por algo que no se logró el objetivo. Entonces pasa esto, ¿no? Que no hay buena verificación de información con fuentes confiables. Esta imagen me salió mejor con Meta. Y está muy bueno porque generalmente somos un país de alto contexto y bueno, acá está el candidato que yo voté por el contexto, digamos, por la imaginación, por cómo se expresaba, cuál era el respaldo, o qué es lo que yo tenía ideológicamente pensado para él. Y cuando veo el programa de gobierno, la letra chica, lo que dice realmente en las palabras, es otra persona, digamos, es bastante más rústico el hombre, ¿no? que el que yo pensaba que estaba votando. Este es muy interesante porque la investigación de Edward Hall, que lo pueden buscar, es muy interesante, plantea que al tener un país de alto contexto, la mayor parte de la información está en el contexto físico y emocional de las personas, y no en lo escrito y en las palabras, digamos. ¿Qué produce esto? Que, bueno, aparte de votar, que nos manejemos en el día a día por un alto contexto y no por fuentes confiables, no por cuestiones puntuales, datos concretos para tomar decisiones. Otro punto de vista de la verificación de información es la lógica, digamos, cuando me imagino que se implementa en la mayoría parte de la administración pública, la tratamos de implementar, que es el diagnóstico, la planificación y un poco la ejecución y el control, todo bajo la verificación de información con fuente confiable, en el cual todas estas etapas deben estar profundamente verificadas. En la realidad no pasa mucho eso que digamos. Muchas veces la estructura, que está en un cuarto puesto, digamos la estructura, el crear oficina o el desarrollar nuevas reparticiones, que está en el último puesto, una vez que tengo muy claro hacia dónde voy a ir, una vez que tengo muy medido los procesos y saber cuántas personas voy a utilizar en cada área. Generalmente al revés, o sea, generalmente creo un área, creo una repartición porque, qué sé yo, X causa. Tengo un compañero que necesita un cargo político, tengo alguien que necesita estar en algún lugar y creo la repartición sin tener claro el objetivo, los procesos, todo eso. Entonces, esto es otro problema que tenemos que va de la mano de la verificación de información. Una mirada transversal y sistémica de la repartición con información confiable. Esto es muy interesante porque generalmente todos los funcionarios y todos los jefes defienden su quintita, por así decirlo, que dice que es normal que cada funcionario público defienda su repartición. Yo al jefe anterior que tenía, yo le decía siempre, cada vez que un funcionario tuyo te entre a la oficina, pedile datos, porque todos te dicen que necesitan personal, necesitan computadora, necesitan, o cuando le preguntas, che, pasame los indicadores de la productividad que tenés vos en base a la eficiencia, el objetivo planteado en el presente presupuesto. Y ahí nomás cierran la puerta, se van y no te piden nada más.
Pero es la única forma de concretar y no tomar decisiones en base a imaginación, sino en base a datos, ¿no? Puntualmente eso, necesitamos personas que vean todo el sistema y no quedarnos con la palabra de una parte o de un funcionario solo. Uno de los últimos puntos de la verificación de información, si analizamos todos los aspectos del proyecto en base a la información confiable. Cuando armamos un proyecto tiene 10.000 aspectos y todos deben ser verificados con información confiable, tanto si tengo recursos financieros, si tengo recursos humanos disponibles, si tengo eficiencia en los medios, en el uso de los recursos, eficacia, y si tengo factibilidad social y legal para hacerlo. Lanzar un proyecto sin un mínimo diagnóstico de esto sería, digamos, jugar a la ruleta, digamos, algo sin información y con muy poca posibilidad. Bueno, ahí quiere decir que ya se me cumplieron los minutos. Lo último de verificación, y ya pasamos al final, es que generalmente actuamos como si supiéramos todo, consultamos, no, nos cuesta consultar con varias fuentes confiables, por eso les pregunto a ustedes si consultan varias fuentes confiables antes de tomar una decisión. Esta imagen me pareció fantástica, parece la persona que te soluciona todo. Y bueno, hay ciertas características, una fuerte de la fuente de información confiable como la cercanía, la pericia y la objetividad. Bueno, no tenemos tiempo, pero es básicamente eso, o sea, es tratar de tener fuentes confiables y varias fuentes confiables antes de tomar una decisión. Trabajo en equipo y coordinación por enfoque. Hay una investigación de Bloomer que habla de la falencia de los partidos políticos de América Latina, digamos, no ha descubierto nada, digamos, falta de democracia interna, falta de renovación, corrupción, ineficacia. Pero lo que me quiero plantear a ustedes es si estamos eligiendo bien el perfil de nuestros funcionarios. Ese es un punto muy concreto. Creemos que tienen que tener estas variables, como le dijo bien al principio el secretario, persona de confianza, con respaldo político, pero por sobre todo mucho perfil y disponibilidad para el puesto concreto. Si no, vamos a fracasar, digamos, por mucho respaldo y por mucha confianza que tenga el funcionario, eso no quita que no tenga capacidad. Un punto de la comunicación circular, siempre la trabajamos mucho en el Audor, que hacemos la especialización, que no solamente es la parte física, verse a la cara, sino también que la información circule, un mismo nivel de información de acuerdo al objetivo planteado. Se esconde mucho la información, ya vamos a ver en el próximo gráfico, no se muestra la información de acuerdo a lo que se necesita todo el equipo. Este gráfico, el que más me gustó, que me tiró la inteligencia artificial, me encantó el bigote, un funcionario público, ¿viste? de hace mucho, parece que fuera de seguridad acá, pero que tiene toda la información guardada, o sea, tiene ahí todos los archivos, los expedientes guardados, no se lo quiere prestar a nadie, es una cosa de loco. Una creencia rara para mantener el cargo del poder, ese mito está totalmente pasado de moda, la inteligencia artificial y la digitalización no tiene ningún sentido, pero nos impacta mucho en el trabajo y en el día a día y en la eficiencia este mito, ¿no? Este punto, más complicado el gráfico todavía, pero básicamente en la investigación que hicimos con los casos de éxito del Premio Provincial de la Calidad, nos dio que todos comparten una persona o un área que se encarga de la gestión estratégica. O sea, es como que si fuera el nexo entre la política que toma la decisión y la administración pública. Las áreas de éxito tienen o la persona con perfil o el área con perfil que trabaja en todos estos circuitos y en toda esta información. Y el último, que es la capacidad política. Capacidad política nosotros le llamamos, por lo menos en la universidad, la capacidad de servir, como lo dice el Papa Francisco, ¿no? La capacidad para servir para el bien común, que tiene varias cuestiones que desarrollar esta competencia. Una competencia hacia adentro, el político tiene que saber potenciar a la administración pública, digamos, siempre el enojo del político que llega que la administración pública no funciona, pero su habilidad tiene que ser de potenciar la administración pública. Una capacidad política hacia afuera, que a mí me gusta dibujarla, graficarla como la gobernanza, que es las necesidades sociales,
trazada en sector público, civil y privado, con un eje local y global, del bien común, la sociedad como primera destinataria. Bueno, mucho para hablar sobre gobernanza. Capacidad política, estar en la realidad. Este gráfico está muy bueno, incluso me hizo empezar a investigar qué significa ubicarse en la palmera, ¿no? Porque bajarte del pony es fácil, pero ubicate en la palmera no sabía cómo era y bueno, es un lunfardo argentino, es muy interesante. Y bueno, entre esos errores frecuentes que podemos tener es decidir cuestiones que le competen a una jerarquía mayor. Eso se da con frecuencia y permite que se complique la toma de decisiones. Y el segundo es más frecuente que el primero, estar en cuestiones que le competen a una jerarquía menor. Eso pasa casi siempre, o sea, que el director, el secretario estén en cosas mínimas, expedientes mínimos que no le competen, y en lo que le compete, que es la gestión estratégica, el control, no está, ese es lo más frecuente, digamos, en el Estado. Bueno, y el árbol nos impide ver el bosque muchas veces. Bueno, este gráfico me encantó el que me hizo Meta, me encantó. Este es un político agarrado de su asiento con cara de malo, y si se fijan en la parte de abajo, es como fueran las raíces, que no se quiere mover ni por un centímetro del cargo donde está. Entonces, esto ya son opiniones personales, el control es la sensación de dominio que deberíamos tener sobre nuestras acciones y sus resultados, y queremos que las cosas sucedan tal como la prevemos, la imaginamos. Anthony Hopkins decía que el poder no cambia a las personas, solo le quita la necesidad de fingir. No es el poder el que corrompe, el verdadero rostro de cada uno emerge cuando ya no hay miedo a las consecuencias. Entonces, acá es cuando sufre o cuando se cambia el foco del bien común al bien personal o al bien sectorial. Y por último, esto que lo dice San Martín, seguramente que lo han escuchado, pero bueno, una amiga historiadora lo parafrasea de otra manera, que quiere decir más o menos que cuando hay una persona sin perfil en un cargo, digamos, solamente o soberbia en un cargo, solamente es cuestión de tiempo para ver en el monstruo que se convierte, básicamente parafraseando esta cuestión de San Martín. Así que bueno, era eso, son mucha la competencia, mucho el desafío, pero bueno, los invito a que por lo menos pongamos en práctica algunas. Así que bueno, eso, muchas gracias. Vamos a continuar con el último tema.